Bueno, este video es para las personas que dejaron la materia de física para complementario, ¿verdad? Este material, este PDF, ustedes van a tener y van a completar. Ustedes pueden copiar o pueden mandar a imprimir y completar y para que puedan estudiar. Son exámenes, o sea, son los exámenes de la primera y la segunda etapa y son esos temas nada más. Entonces ustedes van a leer bien su cuadernillo y van a completar acá. Los ejercicios que están acá no significa que así mismo va a salir en el examen. Entonces, eso hay que tener bien en cuenta para no confundirse, para no memorizar la respuesta. Entonces, es una guía nada más para que ustedes puedan mirar y estudiar. Entonces, acá tienen la parte de marco la respuesta correcta, tienen falso y verdadero, citar, también tienen la parte de señalar, describir y luego tenemos la parte de los ejercicios. En la parte de los ejercicios es lo que yo les voy a estar ayudando para resolver, para tener una ayuda a memoria, ¿verdad? De cómo se resuelve para recordar, ¿verdad? Entonces, para aquellas personas que olvidaron ya más o menos de cómo se hacía, los que tienen su cuadernillo más o menos completo, entonces para ellos va a ser sencillo poder resolver. Entonces empezamos con la resolución. Dice, convierte los siguientes valores. Tengo 39 millas a metros. Para que yo pueda convertir de millas a metros, tengo que mirar lo que es mi formulario que está atrás del cuadernillo, ¿verdad? Ahí está la parte de cuánto equivale a cada uno y en los ejercicios que resolvimos también está esa parte. Se puede hacer por regla de tres simple o se puede multiplicar directamente por el valor. Lo que nosotros tenemos que saber es a cuánto equivale una milla. Entonces lo que yo tengo que saber es a cuánto equivale una milla y ese valor lo que yo voy a usar para multiplicar por 39 y ya tendría ese resultado. Entonces voy a consultar en este caso formulario para saber cuánto equivale una milla. Consultando ya tenemos que una milla equivale a 1,609 en este caso kilómetros. Acá le puse mal, voy a borrar. Kilómetros. Ese es lo que yo tengo, ¿verdad? Pero como yo tengo que pasar a metros, entonces este tengo que pasar a metros y kilómetros a metros es multiplicado por 1000, entonces voy a multiplicar otra vez por 1000 este. Y ahí voy a tener a cuánto equivale. Entonces sería 609 metros. Entonces ahí tengo que entender bien que la coma escribo acá cuando es kilómetro, 1,609 kilómetros y acá este. Entonces una milla equivaldría en este caso a 1609 metros. Yo quiero saber 39, entonces voy a multiplicar por 39 este. Sería entonces 39 por 1609 y ahí tendría el valor. Entonces multiplico por 39 y me va a dar en este caso 62.751 metros. Voy a borrar un trazo que hice mal, entonces ahí ya voy a tener ya ese valor. Bueno, acá entonces tengo el valor que es 62.751 metros. Ese equivale a 39 millas. Entonces si yo voy a pasar de millas a metros, voy a multiplicar solamente por este valor, tenerlo en el formulario. Y si voy a pasar a kilómetros, lo multiplico por este. Ahora paso al B, me dice 85 metros por segundo a kilómetros por hora. Este es más sencillo porque tenemos la conversión de 85. Yo tengo que ver si multiplico o divido en este caso para pasarlo a kilómetros por hora. Tengo que tener en cuenta que cuando yo voy a pasar de un valor grande, o sea, de kilómetros por hora, yo tengo que en este caso, eh, por el factor que es 3,6, tengo que hacer la división. Y en este caso voy a hacer la multiplicación. Entonces sería 85 por 3,6, que es el factor de conversión. Entonces voy a hacer 85 por 3,6 en la calculadora y me da en este caso que es 306 kilómetros por hora. Esa sería su conversión. Así de sencillo. Entonces, si yo paso de metros por segundo a kilómetros por hora, lo voy a multiplicar por 3,6. Pero si yo voy a pasar de hacia acá, kilómetros por hora, metro por segundo, voy a dividir. Entonces ahí está la conversión. Pasamos al ejercicio, o sea, la letra C, que dice 150 decímetros a metros.
Entonces acá decímetro es una unidad menor que el metro, entonces tengo que saber por qué factor tengo que multiplicar este. Para eso sí o sí tengo que fijarme en lo que es siempre el formulario que tengo que tener. Entonces ese tengo que tener y tengo que mirar. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar? Entonces, o por cuánto tengo que dividir. Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces, fijándome en la recta, acá yo tengo el metro, que es la unidad principal, y debajo de ese está lo que es el decímetro, después está centímetros, luego está milímetro. Estos dos son los más conocidos. Entonces, si yo quiero pasar de un valor menor en este caso, lo que yo voy a hacer es dividir y voy a dividir por 10. Pero si yo quiero pasar de metros, yo voy a dividir por cada lugar, voy a multiplicar, quiero decir acá, por 10. Si yo paso de metro a centímetro, entonces multiplico por 10, luego multiplico otra vez por 10 y así. En síntesis, por cada lugar que yo me muevo, tengo que multiplicar o dividir por 10. Acá es dividir con 10 porque pasa directamente de decímetro a metro. Entonces sería 150 dividido 10. 150 dividido 10 sería 15 metros. Y ahí ya tengo ya resuelto este ejercicio. Si ir al revés, voy a multiplicar y ahí voy a tener. Vamos ahora al número 6. En este caso, en el número 6 nos dice resuelve usando el formulario. O sea, tenemos que tener formulario. En el A dice una rueda gira hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta de modo que recorre una distancia acá de 48 metros. Nosotros la distancia escribimos con S, que es espacio, en 8 segundos y lo que se mide en segundo es tiempo. Nos pide calcular la velocidad ya sabemos que es V o V corta como nosotros le llamamos en metros por segundo y luego pasarlo a kilómetros por hora. Siempre tenemos que atender las unidades, acá el 48 está en metros y el 8 está en segundos, entonces ya tenemos correctamente para trabajar. Quitamos nuestros datos, como ya dije, S o la distancia, el espacio es 48 metros y en este caso el tiempo, o sea la letra T minúscula, es 8 segundos. Y lo que yo quiero saber es la velocidad. Estos tres datos, o sea los dos datos voy a usar para hallar la velocidad. Entonces paso a la solución. La fórmula de velocidad yo lo voy a quitar de espacio. Espacio es velocidad por tiempo, esa es nuestra fórmula. Y yo voy a despejar. Como yo quiero acá lo que es la velocidad, el tiempo va a pasar a dividir. Me quedaría espacio sobre tiempo es igual a la velocidad. Entonces la fórmula va a ser espacio sobre tiempo. ¿Cuánto es mi espacio? Es 48. Reemplazo acá, 48 metros. ¿Y cuánto es mi tiempo? Es 8. 8 segundos. Hago la división 48 entre 8. Si es que no sé tabla de multiplicar, voy a ayudarme con mi calculadora y me va a dar 6 metros por segundo. Esa sería mi primera respuesta. Ahora tengo que pasar este en kilómetros por hora, 6 metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que voy a hacer para pasar? Voy a multiplicar por 3,6. Entonces 6 por 3,6 hago directamente y ahí me va a dar que el resultado es 21,6 kilómetros por hora. Ahí no cabe mucho, pero tiene que estar la unidad de medida. Y ya tengo ya la respuesta. Ahora paso al siguiente. Me dice cuánto tiempo. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Lo que quiere saber es tiempo. Entonces acá yo puedo quitar ya mi dato que tiempo es lo que yo quiero saber. Emplea un tren. El tren tiene 180 metros, me dice, a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Entonces acá voy a quitar velocidad. 120 kilómetros por hora. En atravesar un puente de 120 metros, me dice. Entonces, espacio del tren, o sea, lo que mide el tren es 180 metros. Y espacio del puente, en este caso, es 120 metros. Voy a sumar esto. ¿Por qué voy a sumar? Porque el tren tiene que pasar todo el puente. Y para pasar todo el puente, tanto la locomotora tiene que pasar y hasta el último vagón. Entonces voy a sumar estos dos. 180 más 120. Si es que quiero usar la calculadora, uso. Si no, hago la suma.
sería 300 metros. Como mi unidad acá está en metros y este está en kilómetros por hora, este tengo que pasar. Entonces lo divido con 3,6. Veo que 120, si yo divido con 3,6, me da en este caso 33,333. Voy a redondearlo con dos decimales. Metros por segundo. Ahí. Y ahí ya puedo calcular el tiempo. Es la misma fórmula que tenía acá, del mismo despeje. Entonces me quedaría, voy a traer otra vez mi fórmula original, así. Yo quiero tiempo y lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces el tiempo sería la fórmula espacio sobre velocidad. Así. Y voy a copiar acá. Espacio es 300 metros y la velocidad es 33,33 metros por segundo. Hago la división acá, 300 dividido 33,333 y me da 9,00. Lo voy a redondear a 9. Sería entonces 9 segundos el tiempo que tardaría ahora el tren de 180 metros al pasar un puente de 120 metros. Ahí ya tengo la respuesta. Vamos ahora al C. Dice, un cierto tipo de avión necesita alcanzar una velocidad mínima de 300 kilómetros por hora. O sea que empieza en cero y llega a esta velocidad. Entonces si el avión estaba quieto, su velocidad inicial es cero, en este caso metros por segundo, porque ahí de ahí parte y tiene que alcanzar este que es la velocidad final, o sea, v nada más, 300 kilómetros por hora. Sería la velocidad que tiene que alcanzar para comenzar a elevarse. Dicho avión tiene unos motores capaces de proporcionar una aceleración máxima de 10 metros por segundo. O sea, tengo aceleración 10 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál será la longitud? La longitud es espacio o variación de espacio en este caso que deberá tener la pista. Analizando con estos datos, la única fórmula que yo puedo usar es la fórmula de, en este caso, Torricelli sería entonces. Entonces sería velocidad al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, en este caso más 2 por la aceleración por la variación de espacio. Esa es la fórmula que voy a usar para trabajar. Pero acá tengo kilómetros por hora, tengo que pasar a metros por segundo y por lo tanto tengo que dividir. Acá voy a hacer un cálculo auxiliar. 300 dividido 3,6. Entonces veo cuánto sería 300 dividido 3,6. Me da que es 83,333. Entonces voy a usar 83,33 metros por segundo. Esa sería la velocidad. Reemplazo. Acá sería entonces 83,33 al cuadrado es igual. Este vale 0 al cuadrado más 2. La aceleración vale 10 por variación de espacio. Este voy a dejar nomás por el momento así. Tengo una multiplicación o producto y 2 por 10 ya sé que es 20 y este se elimina. Entonces este va a bajar así como 33 al cuadrado me da 20 por variación de espacio. Este que multiplica va a pasar a dividir, entonces me quedaría 83,33 al cuadrado dividido 20 es igual a variación de espacio. Ordenando tendría ya el resultado de este. Este se carga a sí mismo en la calculadora. Entonces 83,33 al cuadrado sobre 20 le doy igual y me da 347,19. Si quiero puedo redondear en 347 metros, que es el mínimo, entonces tiene que tener, entonces voy a redondear 347 metros. Metros como mínimo. Y ahí tengo ya la respuesta. Entonces ese sería el desarrollo de la letra C.